Dicen que los muros del palacio guardan secretos. Pero nadie habla de lo que pasa cuando esos secretos te encuentran a ti. No estaba buscando nada. No quería saber nada. Pero a veces basta con estar en el lugar equivocado para escuchar lo que jamás debiste oír. Un susurro. Un nombre. Una verdad dicha en voz baja, creyéndose a salvo. Y yo, ahí, inmóvil. Conteniendo la respiración. Sintiendo como cada palabra se clavaba más hondo. Porque hay cosas que, una vez escuchadas, ya no te dejan volver atrás. Y en este palacio hay oídos en todas partes. Capítulo 12. Oídos en todas partes. Narra Prick. Una semana después. ¿Escuchas el sonido de un agitado corazón latir? Uno que va escabulléndose entre los pasillos del Palacio Búa como un escarabajo, sacando la cabeza de tiempo en tiempo como quien escapa de su depredador. ¿Quién podría atraparla? Es tan astuta, va tejiendo, como araña, una cortina de humo que la hace invisible para quien la persigue, porque nadie conoce cada rincón del palacio de la misma manera en que lo hace. Sonríe al escuchar como una sinfonía su nombre, mientras más lo aclaman, más sube por su estómago la adrenalina. Sin arrepentimientos, camina sigilosa hacia el patio principal, experimentando el fuerte impacto del viento en su cuerpo, tan intenso que su ráfaga resuena como un instrumento musical, y sus pies contra el suelo, como un tambor percusivo. Nació en el mundo equivocado, porque el mundo en el que habita no está preparado para tanto genio. Y seamos honestos, todos lo saben, aunque a veces prefieran no admitirlo. Saben lo astuta que es, y saben de quién lo aprendió. Llegando a su destino, se refleja en su cuerpo como pintura surrealista, el atardecer. Y aunque al mirar atrás ve sus zapatillas dispersas por el camino, se dibuja una sonrisa de satisfacción en su rostro. Respirando hondo, se oculta detrás de unas sábanas que danzan tendidas al viento. No la atraparon. Ella es la mejor. Inigualable y audaz. Con un nombre extraordinario que nunca podrás sacar de tu cabeza. ¿Sabes de quién hablo? Esa soy yo, la gran Prick. ¿Qué haces rondando por aquí? Koi me mira con cara de asombro, extrañada por mi presencia. No me digas que estás huyendo otra vez de... Cubre con sus manos su boca, ahogando en ella ese prohibido nombre. Así es, acabo de escapar otra vez de la vieja bruja. Digo, soltando una carcajada triunfante. ¿Qué le hiciste esta vez? Pregunta encogiéndose de hombros. Ah. Esa bruja debe irse. Nunca debió poner un pie aquí. Pongo una mano en la cintura y suelto un suspiro agotado. ¿No te cansas de meterte en problemas? Irrumpes en mi jornada, despelucada, descalza, y encima con esa sonrisa triunfadora. ¿Acaso no sabes que podrías meterme a mí también en problemas? Expresa Koi molesta, dando golpetazos con la moza a la ropa que lavaba en la batea. Me doy una media vuelta, ignorándola, pero al hacerlo siento mis pies arder. Camino hacia un montón de ropa que estaba apilada en la grama y descanso sobre ella, exhausta. Mi boca seca, detiene en la punta de mi lengua las palabras, así que levanto un poco el cuerpo, estirando los brazos para alcanzar una vasija de agua, que estaba sobre una gran piedra. Al hacerlo, se resbala de mis manos, cayendo sobre mi falda, parte del líquido. Koi, sorprendida, observa con risas la entretenida escena, gritando una y otra vez la palabra. Karma. Eso te pasa por andar de traviesa, Prick. Koi no para de reír, provocando que me enfurruñe. El karma algunas veces es injusto. Digo algo molesta, sacudiendo el agua de mi falda. ¿A qué te refieres, Prick? Pregunta, mientras cuelga una sábana blanca en el tendedero. Me mira de reojo, lanzándome una mirada curiosa. Koi, hay quienes tienen tanta suerte, que su falsedad no los alcanza. Como, por ejemplo, el maestro Quea. Respondo, llevándome la mano a la barbilla, pensativa. ¿Qué tiene que ver Lord Quea con tus travesuras?
dice mientras toma otra prenda mojada. Cuidado con lo que dices, Prick. Lord Quea tiene el favor de todos en el palacio. Koi me susurra esa última parte, casi al oído, mientras me entrega la tela que sostenía. Me pregunto, ¿cómo pasamos de despreciar al maestro Quea a llamarlo Lord? Solo pensarlo me revuelve las tripas. ¿Cómo puede ser honorable una persona que miente? Anil me ha enseñado que a ese tipo de personas no se les debe respeto. Pienso esto para mis adentros, con profundo desagrado. No creo que tengamos ninguna obligación con Quea. Vi con mis propios ojos como el rey casi lo expulsa a patadas, digo, con una media sonrisa, mientras trenzo la prenda mojada entre mis manos. No digas eso, Prick. Me reprende Koi en voz baja, moviendo las cejas. Su Alteza el Rey y Kumpatamika lo tienen en un pedestal. La cautelosa sirvienta mira a todos lados, asegurándose de que nadie más haya escuchado. Te juro que es cierto. Lo escuché del mismísimo rey. Y lo vi. Insisto con voz suplicante. Esa mañana fui temprano al gran palacio para ayudar con el desayuno real, y al entrar, casi me caigo al suelo por lo que oí del rey. Aprieto mis labios con fuerza al recordarlo, y me acerco lentamente a Koi, narrándole lo ocurrido. Como habitualmente, desperté muy temprano, dirigiendo mis pasos al palacio Bua. Pero la princesa Pat no estaba con ánimos para delegar las tareas. Entonces me encaminé hacia el gran palacio para encontrarme con Mae Koi. Me detengo y trago con dificultad, haciendo pausar mis palabras. Entonces. Me muerdo las uñas nerviosa, clavando mi vista en la expectante mujer. Entonces escuché el plan de guerra que quería armar el rey. Al ver la cara petrificada de Koi me alejo poco a poco. Pero su silencio me invita a continuar. Exprimo la tela en mis manos, formo con ella una corona y la coloco en mi cabeza. Vi al rey. Estaba con el mismísimo Kumprachum, exigiendo con rabia la presencia de sus hombres, esos hombres con rostros aterradores que pocas veces vemos por aquí. Prick, ¿no estarás exagerando?, dice, poniendo en tela de juicio mis palabras. Nunca vi tal cosa cuando apareció Kumpin. Porque Pat te tenía secuestrada. Desde que Pin desapareció, no quiso soltarte. Pero créeme, Koi, nadie iba a quedar vivo. Veo a la dama enfrente abrir con un gesto de terror los ojos. Se sienta en su taburete de madera, con la atención fija en mí. Toma otra prenda, la estruja sin mirar, como hipnotizada por mis gestos y me hace una seña con la cabeza, invitándome a seguir. Perseguí a Anil, hasta el Pain Palace para advertirle. Pero ella no quiso escucharme, en su lugar me envió a inspeccionar el palacio Bua en busca de Pin. Me detengo. Respiro profundo y me pongo de pie, erguida. Te juro que temía lo peor. Su Alteza estaba dispuesto a desquitar su furia con todos, especialmente con el maestro Quea por no encontrar a Pin. Quito la tela de mi cabeza y la convierto en una falsa arma. Apunto a Koi, que se sobresalta, y me muevo de un lado a otro, ilustrando cómo entraron los soldados del rey. Y de pronto, un grupo de hombres fuertes con actitud avasallante se acercó a la puerta del palacio Bua. Cambio el tono a uno de temor, mirando fijamente a la asustada sirvienta que aprieta la tela mojada con fuerza, tratando de mantener la calma. Mi cuerpo tembló cuando vi las puntiagudas armas que traían en sus manos. Uno de ellos gritó: «Vayan por un tal maestro Quea y tráiganlo ante mi presencia, a como de lugar. Estaré esperándolo en la cámara de tortura». Al escuchar mis últimas palabras, afiladas por la fuerza de mi voz, Koi salta de su lugar y choca de frente con Malee, una criada joven, de baja estatura y cabello rojo rizado, que se acercaba junto a otras dos muchachas, todas con canastas de guano en las manos. No le hagas caso, Koi. Nuestra niña traviesa siempre exagera. Dice Malee con tono burlón. No es así, Prick. Pues sí fue así. Respondo, cruzando los brazos y haciendo un puchero. En serio, yo también estaba allí, y ningún ejército de hombres entró al palacio Bua. Afirma la pelirroja, con prepotencia en la voz. Las chicas que la acompañaban secundaban sus palabras con actitud burlona hacia mí. Yo tampoco vi ningún ejército. Si eran 3, eran demasiados. Dice una,
soltando una risa que pronto imitan las demás. Lo único puntiagudo que llevaban en manos, ¿saben qué era? La otra mira expectante alrededor, girando su cabeza con suspenso. Los paraguas. Todas ríen a carcajadas, chocando las manos como señal de victoria. Pero yo no pienso perder contra ellas, y lanzo unas cortantes palabras. Son unas chismosas. Resoplo. Tal vez no eran cientos de soldados ni llevaban ese tipo de armas, pero una cosa es segura. Levanto mi voz con firmeza. Iban por la cabeza del suertudo Cuea. Culmino con una sonrisa, provocando en ellas asombro. Dejándolas sin argumentos para rebatir, se dan media vuelta, colocando en sus canastas la ropa seca. Desde hace una semana, todos en el palacio muestran un cuidado casi exagerado al referirse a Cuncuea. Ningún superior ha ordenado un trato preferencial, pero supongo que solo imitan la actitud de los amos hacia él. Mi posición, sin embargo, es distinta. Yo solo sigo las órdenes de Anil, y el señor suertudo no es de su agrado. Eso basta para que las demás criadas se sorprendan al oír la forma en que me refiero a Cuea. ¿Saben quién estuvo paseándose por la cocina esta mañana? Dice Malee con dulzura, cambiando de tema, y haciendo que todas volvamos hacia su voz. La pelirroja se lleva un dedo a los labios con un aire travieso, como quien se deleita en una fantasía. Artit. Frunzo el ceño. Siento el calor subir por mi rostro al oír ese nombre en boca de esa víbora. De hecho, ninguna en este palacio debería tener el derecho de mencionarlo, excepto yo. Él es tan lindo. Entona con voz enternecida, mientras un rubor curioso le tiñe las mejillas. Creo que le gusto, porque cuando estaba en la cocina organizando unos platos, se acercó por detrás y me ayudó a colocarlos en su sitio. Su risita de enamorada enciende en mí un furor que me quema por dentro. Y unas ganas, casi irresistibles, de ponerla en su lugar. Pero me muerdo la lengua. No puedo revelar lo que siento por él. Quizá porque ni yo lo entiendo del todo. Porque nunca he sabido manejar emociones que me sobrepasan. Koi, sintiendo la tensión, sacude con fuerza una camisa. El golpe seco en el aire rompe el momento. Después se interpone entre nosotras, con una incomodidad imposible de disimular. Otra vez ese tema. Murmura, algo hastiada, mientras restriega con fuerza el borde de la tela. Al parecer, todas se vuelven locas por el nuevo chofer. Añade entre dientes, como si hablara para sí misma. Les doy la espalda, apretando los labios para no sucumbir ante la ira. Pero es inútil. Mi lengua no sabe quedarse quieta. Malee, no peques de ingenua. Digo. Solo confunde su generosidad. Pero ella me lanza una mirada cortante, sin prestarle el más mínimo valor a mis palabras. Se queda pensativa, como depredador evaluando su próximo movimiento. Desde que apareció Pilantita, el maestro Cuea ha traído consigo a su séquito de sirvientes, entre ellos Artit, su apuesto chofer. Y aunque muchas solo esperan la novedad para echar mano de ella como carne fresca, yo conozco bien las intenciones detrás de eso. ¿A qué no sabes quién preguntó por ti, Prick? Susurra Malee cerca de mi oído, mientras ondea hacia atrás su peculiar melena roja. La vieja bruja. Menciona con una risa cruel. Lo más probable es que ella venga para acá, la vi muy enojada, preguntando por ti. Por cierto. Se me acerca aún más, justo cuando me alejo con pasos erráticos. Solo mírate, Prick, despelucada y descalza. Él jamás se fijaría en alguien como tú. Sus palabras me hielan la sangre. Me alejo poco a poco, sintiendo escalofríos en la espalda. Si esa tonta supiera que no tiene ni la más mínima oportunidad, no llevaría en la cara esa risita de ganadora. Acelero el paso, con el corazón casi saliéndose por la boca. Desde atrás escucho el eco de sus voces, burlándose de mis pies desprotegidos y mi despeinado cabello. ¿No vas a ayudar, Prick? Grita Malee con voz estridente, alzando una de las canastas en mi dirección. Deberías correr más rápido, la vieja bruja ya viene hacia acá. Vocifera entre carcajadas Hansa, una muchacha alta, de grandes ojos color miel y una protuberancia peluda en el pómulo izquierdo. Ah, y también una lengua larga y afilada. Ya déjense de bromas.
exclama Koi, visiblemente exasperada, dejando al descubierto su lado más agrio, de cuando se le agota la paciencia. Si no se apuran a llevar la ropa seca, tendremos serios problemas con Matrona. Les pierdo el rastro a las desesperantes damas y respiro aliviada cuando ya no se escuchan sus murmullos. Pero el sonido de unos pasos me detiene en seco, justo detrás de un gran árbol de cerezos. Se oyen cercanos, sigilosos, como si buscaran no ser descubiertos. Me pego más al tronco, conteniendo el aliento, y entonces escucho unas voces. ¿Por qué me trae aquí con tanta prisa, princesa? La voz de un hombre, enternecida y agitada, corta el silencio. Señor príncipe, me disculpo por esta imprudencia, y le agradezco por aceptar mi solicitud. Una dama habla con nerviosismo. Sus palabras tiemblan, quebradas por el miedo. No se cohíba, princesa. De todos modos, ya estamos aquí. Su voz baja aún más, casi derritiéndose por la cercanía. Un sudor frío recorre mi espalda. Me inmovilizo. El cosquilleo me obliga a moverme levemente, y al hacerlo, piso una rama que cruje bajo mi peso. Maldición. Pienso, paralizada, temiendo haber sido descubierta. Perdone mi atrevimiento, Su Alteza, pero le necesito con urgencia. Solo usted puede comprender lo que siento. Solo usted puede aliviar mi dolor. El llanto ahogado de la mujer estremece el silencio. Se oye un abrazo. El roce de dos cuerpos unidos en un instante íntimo. No puede ser. Mis ojos se agrandan. Reconozco las voces. Un escalofrío helado me recorre de pies a cabeza. ¿Cómo podría ayudarte? Sabes bien que haría cualquier cosa por ti. Ven, vamos a otro lugar, señor príncipe, aquí podrían vernos. Escucho sus pasos alejándose y, aún temblando, me atrevo a mirar por entre las ramas. ¿Qué hace el príncipe Anan con Lady Ewang? Salgo tambaleante de allí. Mis piernas no obedecen, me tiemblan como si no fueran mías. Solo quiero correr, esconderme en el Pine Palace. Vamos, Prick, reacciona. Escóndete, corre. Repito en mi mente una y otra vez. Hey. Señorita, espere. Una silueta robusta corre detrás de mí. No miro atrás. Solo deseo llegar al palacio. Al estar frente a la puerta, mis manos tiemblan. Inhalo con dificultad, 3 veces. 1, 2, 3. Prick. ¿Dónde diablos estabas? La voz enojada de la princesa Anil me congela en el umbral. Desde aquel banquete, he tenido que lidiar con su mal humor, y sus quejas constantes, como si el tiempo no pasara lo suficientemente rápido. Aunque la princesa pasa más tiempo fuera que dentro de los predios del palacio, cuando regresa al caer la tarde, exige encontrarme aquí. Sabe que no saldrá de nuevo hasta el día siguiente, evitando a toda costa cruzarse con Lady Pin o el maestro Quea. Últimamente, su humor se ha vuelto irritable, y a veces la amargura en su rostro llega a asustarme. Te he dicho que para cuando regrese debes estar aquí. Llevo rato esperándote. Camina en círculos, con una mano en la cintura. La tensión se acumula en el ambiente. Mil disculpas, mi princesa. Me tiro a sus pies, bajando la cabeza. No sabía que vendrías más temprano hoy. Tiemblo al levantar la mirada. Pronto me marcharé, Prick. Pero últimamente todo se me complica, es como si alguien conspirara contra mí. Se gira, llevándose una mano a la cabeza como si ésta le doliera. Ah. Joder, maldita jaqueca. Se queja, caminando hacia el sillón de cuero marrón. Escuché que hoy habrá una fiesta en el Palacio Bua. ¿Es eso cierto, Prick? Sí, Su Alteza. La princesa Pat la organizó, especialmente para el maestro Quea. Arrugo la cara, percatándome que mencionar ese nombre es un error. Prick, no vuelvas a mencionar ese nombre. La princesa me apunta con el dedo, furiosa. Necesito hacer algo para huir esta noche. Siento que no lo soportaré. De seguro mi padre me pedirá que esté presente. Se deja caer en el respaldo, frustrada. ¿Y a dónde irás, mi princesa? Me acomodo sobre las rodillas,
con cautela. Estaba planeando irme al norte este fin de semana con Ewang. Pero acabo de tener una acalorada discusión con ella. La princesa se rasca la cabeza y hace un leve sonido de disgusto. Mis ojos se abren con gran sorpresa al escuchar sus palabras. ¿Kun Ewang y Anil discutiendo? Eso debe ser una señal del fin del mundo. Prick, no me mires así. Me asustas. La princesa fuerza una sonrisa tensa. Es que ella insistía en que no me fuera a Inglaterra. Que hablara con Kunpin, y no lo soporté más. Princesa, Kun Ewang tiene razón. La interrumpo, tratando de ser cuidadosa. Entiendo cómo se siente, pero... No se vaya, por favor. La miro con tristeza, juntando las manos en súplica. Creo que también debería darle una oportunidad a Pilantita. Ella actuó con sus razones y... Anil me interrumpe, silenciándome con la mano, soltando un suspiro de hastío. No quiero escucharla más, Prick. Y la próxima vez que menciones a Pin, juro que no volverás a verla jamás. ¿O la prefieres a ella en vez de a mí? Los ojos de la princesa arden y mi corazón se sobresalta. No, mi princesa. ¿Cómo puede decir eso? Siempre seré su fiel sirviente. Me pongo en pie, temblando, intentando acercarme. Prick. ¿Por qué hueles así? Me observa de arriba a abajo. ¿Cómo? Levanto los brazos y me acerco la nariz. ¿Por qué estás descalza y despeinada? Continúa el interrogatorio, arrugando cada vez más su cara. Estás sucia, no deberías andar así, Prick. Se queda pensativa, escudriñándome con sospecha. Ve ahora al Palacio Bua, cámbiate y vuelve de inmediato. Te necesito para planear mi escape esta noche. Quedo en suspenso, sin saber qué decir. Consigo tragar con dificultad, pero mi garganta se bloquea, y una sensación helada se desliza por mi espalda, impidiéndome pensar con claridad. Anil, al verme paralizada, hace un gesto seco con la mano, indicándome que me marche. Camino hacia atrás, sin apartar los ojos de su rostro, quizás esperando que cambie de opinión, pero ella se acerca a la puerta y le pone seguro. Trago saliva. Bajo las escaleras torpemente y me doy cuenta de la gravedad del momento. Nunca he desobedecido una orden de Anil y ahora estoy a punto de hacerlo. Mi cabeza dice que vaya al Palacio Bua y le obedezca. Pero mis pies tienen otra opinión. Se desvían, ignorándola por completo. Solo de pensar en estar en el mismo terreno que la vieja Bru. No. Me muerdo la lengua para evitar decir su nombre incluso en mi mente. Camino en círculos, como alma en pena, hasta que una idea me golpea como un rayo. Iré al gran palacio. Llegando al sendero que lleva hasta allí, me atraviesa de repente un fuerte dolor en el cuello. He mirado demasiado hacia atrás. Quizás a causa del delirio de persecución, de sentir que alguien me ha estado siguiendo todo este tiempo. Me detengo, frustrada, decepcionada por fallarle a mi princesa. Su rostro decisivo me hace pensar que debe estar muy enojada. Desde el inicio, ni siquiera se percató de lo que me pasaba, y mi única opción ahora es implorar al cielo que Pia esté en el palacio, ella sí podrá ayudarme. Entro al pasillo haciendo reverencias automáticas a quien se me cruza. No por cortesía, sino para ocultar mi rostro y la ansiedad que lo habita. Busco a Pia en cada rincón. Nada. La preocupación me oprime el pecho. Mis latidos se aceleran. El sudor me empapa. Me dejo caer contra la pared, buscando calma, pero unas voces estallan al otro lado. Me paralizo. Es él. La voz del rey. Arnón, ya es hora de que le des la buena noticia a Kunquea. Su voz suena como eco en mis oídos, haciendo un poco difusas sus palabras. Le diré esta noche, en su fiesta de bienvenida. Ya invité a los altos rangos y gobernantes para que lo presenciaran. Escucho pasos acercarse a la puerta, pero mis pies se niegan a funcionar. Hijo. Le llama con fuerza el rey, haciéndolo regresar. Mi corazón vuelve a su cauce y mis pies vuelven a la vida, pero mis oídos, necios, aún quieren seguir aquí. Necesito que hagas algo con Anil.
Se percibe el ruido de unos papeles en movimiento y la intensa respiración en la habitación. Dale esto al padre de tu prometida, o llévalo directamente a la embajada. Ah. Y otra cosa. No le digas nada a tu hermano Anan. Escucho los pasos de Arnón acercarse a la puerta. Me pongo nerviosa. Corro. Giro por el pasillo, pero una alegre voz me obliga a esconderme en un cuarto cercano. Me pego a la puerta. Por la ranura, veo a Ornida pasearse con soltura en las caderas, seguida por el príncipe Arnón. «Hey. Mi amor, ¿a dónde vas tan rápido?», dice él, tirando de su mano con actitud alegre. «Señor príncipe, no sea indiscreto, alguien podría vernos», responde ella en voz baja. «¿Podrías dormir otra vez en mi palacio? Fue hace unas horas y ya te extraño», susurra él, cerca de sus labios. Me llevo la mano a los oídos, perpleja, y cierro los ojos con fuerza, como si así pudiera borrar lo que acabo de escuchar. «¿Cómo se te ocurre? No podemos volver a hacer eso. No sabes lo difícil que fue escaparme de mi hermana». «Hablando de tu hermana. Quiero que me ayudes con algo», dice Arnón, pegándola con suavidad a la puerta, cerrando así la brecha. Pero pego mis oídos, atrapada por su conversación. «Escúchame atentamente, Kunorn». Suelta un sonoro suspiro, y jala su cuerpo junto al suyo. «Quiero que te acerques a Anil. Hazte su amiga cercana, como lo es tu hermana». «¿Para qué, señor príncipe?», pregunta Ornida, con tono dubitativo, bajando aún más el volumen de su voz. «Quiero descubrir por qué se comporta así. Estoy seguro de que esconde un grave secreto». El señor príncipe libera aire de sus pulmones, al tiempo que se escucha el sonido de sus uñas contra su cuero cabelludo. El silencio que sigue me da un susto de muerte. ¿Se habrán ido? ¿Seguirán ahí? Ven conmigo, Kunorn. Acompáñame a ver a tu padre, dice finalmente el príncipe. Mientras sus pasos se alejan, voy abriendo la puerta muy despacio, guiándome por su leve rechinar. Ya se han ido, y respiro aliviada de no haber sido descubierta. Confundida, cierro los ojos con fuerza, gritando en mi mente. ¿Por qué yo? ¿Por qué todo me pasa a mí? Mi cabeza da 1000 vueltas y el hormigueo en los pies se intensifica. Doy un paso corto hacia la derecha, confiando en que el otro me seguirá, pero gira en dirección contraria, haciéndome tropezar. ¡Ay! Señorita. ¿Está bien? Los fuertes brazos de un hombre sostienen rápidamente mi cadera, evitando que mi cara pegue al piso, y su voz, grave y delicada, atrae mi vista a sus brillantes ojos. «Artit», exclamo, sorprendida. Me sostiene con sus poderosas manos, y me ayuda a incorporarme con suavidad. Al mirarlo, algo en mí tiembla, pero no es miedo. Mis dedos cosquillean, como si quisieran tocar las líneas de su frente. «Ven, recuéstate en la pared», dice con tono protector. «Si mueves tus dedos despacio, poco a poco, se te irán los calambres». No puedo decir nada. Mi lengua, encantada por su presencia, se rehúsa a hablar. Solo cuando me doy cuenta de lo cerca que estamos. Y de mi aspecto deplorable. «Perdona, por favor», balbuceo, dando un paso atrás. «Debo irme, mis superiores me necesitan». Me alejo apresurada, intentando borrar mi rastro, pero el apuesto muchacho, de ojos color avellana, y barbilla en forma de diamante, me llama con insistencia, logrando que vuelva la mirada. «Hey». Guardé sus calzados. Giro sorprendida. Está a varios metros, pero sostiene mis sandalias perdidas. Y sonríe. Esa sonrisa, como un imán, lleva mis pasos hacia su dirección, acortando poco a poco la distancia. 1, 2, 3 pisadas, y ya estoy frente a él. Extiendo los brazos, marcando un límite invisible, y le arranco con firmeza el par de sandalias de las manos. Respiro hondo. Y entonces, como si brotara desde lo más profundo de mi alma, se me escapa un «gracias», cargado del más intenso, ridículo y entrañable sentimiento. Me giro rápidamente, escondiendo de él mis mejillas ruborizadas,
y dejo caer el par de sandalias al suelo, para meter mis pies en ellas. Son tan cómodas que, por un instante, había olvidado cómo era sentir la tierra áspera en las plantas de los pies. Él sigue ahí, inmóvil, cubriendo mis espaldas como un guardián, esperando como todo un caballero que me marche. Su respiración es intensa, tanto, que siento su aliento chocar contra los vellos de mi nuca. Mi corazón late con fuerza, emocionado, y se va calmando poco a poco al alejarme de ese magnetismo que él provoca. Mientras camino de regreso, ya no puedo pensar en nada más. Es tan especial ese sentimiento, tan nuevo y a la vez aterrador. Nunca antes lo había experimentado, y me estremece descubrir que lleva una semana anidado en mi pecho, sin perder fuerza. El sol se está poniendo, y dirijo deprisa mis pasos al puente del Palacio Búa, cansada. Alzo la mirada al cielo con súplica silenciosa, esperando un milagro. Pero en lugar de una señal divina, lo que recibo es el golpe seco de un tambor cloncac, cuyo estruendo me obliga a lanzarme al pasto, agachándome como un animalito asustado. Levanto apenas la cabeza, y veo una fila interminable de sirvientas aproximándose con bandejas, frutas y adornos. Entre ellas, al final, distingo a Pia. Me acerco a hurtadillas, haciendo muecas para llamar su atención. «Hey, Pia», susurro agitando los brazos como si espantara mosquitos. «Pia, por favor, mírame», insisto frustrada. Pero nada. Intento silbar, y lo único que logro es esparcir saliva por el aire como una fuente descompuesta. «Mier», gruño, impotente. Se está alejando sin verme. Pisoteo el suelo con rabia y, en ese frenesí, tropiezo con una piedra que me lastima el pie. Y acto seguido, la rabia me impulsa a lanzarla con todas mis fuerzas. La piedra vuela como un proyectil, saltando el barandal del puente, cayendo directo a los pies de Pia, quien alza la vista, visiblemente irritada. «Prick. ¿Qué rayos haces lanzando piedras como una loca?», grita, mirando hacia abajo. «Pia, ven acá». Le hago señas frenéticas para que se acerque. Por suerte, la despistada sirvienta me reconoce, y viene corriendo. «¿Qué haces aquí, Prick? ¿Acaso no sabes que eres la más buscada del Palacio Búa?». Pone las manos en la cintura, impaciente. «Lo sé, pero no puedo arriesgarme a toparme con la vieja Bru». «Ya sabes quién». Doy una palmada en las rodillas, frustrada. «Debes venir», me dice Pia. Pat ha convocado a todo el personal para esta noche. Dijo que vendrá gente de la realeza y de la alta sociedad. Se detiene en seco, pensativa y se acerca más a mí. Arruga la nariz con una expresión de alarma. «Uy, Prick, apestas. ¿Estuviste corriendo un maratón?». Acerca la mano a su nariz, abanicándola. «Pia, por favor. Anil me necesita urgentemente, pero no puedo presentarme así. Necesito ropa limpia. ¿Puedes traérmela del palacio?». «Te esperaré aquí». Junto las manos, suplicante. «No solo necesitas ropa, Prick. Necesitas una ducha de 3 días», dice, en voz baja, escaneando los alrededores. «Ven, hay una ducha en el pasillo trasero. Sígueme». Obedezco, tratando de mantener su paso, aunque se me hace imposible ante la rapidez de la hábil sirvienta. El calor sigue haciendo de las suyas, y el sudor me resbala por la espalda como una gotera maldita. Justo cuando nos acercamos al Palacio Búa, una voz estridente nos paraliza de golpe, aumentando el calor en nuestros cuerpos. «¿Pia? ¿Eres tú?». Pia se gira con naturalidad, y me hace señales apuradas para que me esconda. Me pego contra la pared, como una cucaracha nerviosa. «Sí, señora, soy yo», responde Pia con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí? ¿Estás sola?». «Sí, señora, estoy sola, solo estaba perdiendo el tiempo», interrumpe la mujer, elevando la voz con irritación. «Solo sirves para eso, ¿verdad? Vete ahora mismo a tus labores», grita molesta con autoridad. «Ya». El grito final me hace encoger los hombros, pegándome más a la pared. Esa bruja, otra vez sacando las uñas.
gruño entre dientes. Al marcharse sin sospechar de mi presencia, me dirijo a la cocina, esperando encontrarme con Koi, pero lo que veo es mucho peor. Pat está en la puerta, sujetando a Pin por la muñeca, con mucha fuerza, como en plena pelea. Mi curiosidad se enciende de inmediato. Suéltame, tía. Me haces daño. Lady Pin logra liberarse de Pat, retirando de ella su mano con fuerza. No te atrevas a desafiarme. Hoy es el banquete de bienvenida de tu marido. Espero que te comportes como lo que eres, una esposa digna del Palacio Bua. La figura de Pat se impone, inclinándose sobre ella, haciéndola ver más pequeña de lo que es. Tía, no sé por qué tomas atribuciones que nadie te ha pedido. Koa nunca mencionó querer una fiesta. Responde Pin, frustrada. Tú debiste organizarla. Exclama Pat. Es tu deber como su esposa. ¿O ya se te olvidó que lleva una semana aquí? De nuevo toma a Pin de la mano y la arrastra al interior del palacio. En ese instante, yo ya estoy buscando una vía de escape. Pero la dirección por donde vine está bloqueada, así que giro sobre mis pasos, dispuesta a salir por el pasillo trasero. Al llegar y ver la salida libre, sonrío como una loca, gritando bajito para mí. Lo logré. Veo la luz al final del pasillo y la emoción me invade. Cuando llegue al Pine Palace, juro por lo más sagrado que jamás volveré a saltarme una ofrenda, nunca dejaré de hacer méritos por mirar a escondidas a Artit. Y lo más importante, jamás volveré a desobedecer una orden de Anil. ¡Ah! Exclamo, asustada, llevándome una mano al pecho. Alguien se aproxima. El sonido de sus pasos se vuelve más nítido, más amenazante. Retrocedo de inmediato, con el corazón en la garganta. ¿Será la vieja bruja otra vez? Busco desesperada un lugar donde esconderme. Diviso una estancia con la luz encendida, apenas entreabierta. Con el alma en vilo, entro en puntillas, apago la luz y me deslizo debajo de un escritorio. Cric. La puerta se abre lentamente, con un chirrido áspero que rompe el silencio. ¿Quién habrá apagado la luz? Resuena una voz masculina, profunda y firme. Mi respiración se corta. Maldición. Voy a morir aquí mismo de un ataque al corazón. Escucho sus pasos acercarse al escritorio, seguros, sin apuro. Luego un ruido, desliza algo del mueble. ¿Todavía estás ahí? Pregunta con tono bajo. Parece hablar por teléfono. Perdona que me tardara. No encontraba los papeles. Pero escucha bien lo que voy a decir porque no lo repetiré, está rotundamente prohibido recibir un no por respuesta. ¿Entendido? Estamos cada vez más cerca de la meta. Hace una pausa. Escucha atentamente al interlocutor al otro lado de la línea. Está bien. Lo haremos como dices. Las cosas están saliendo mejor de lo que esperaba. Pronto conseguiremos la vida que merecemos. Te entregaré los documentos esta noche. Nos vemos en la fiesta. Cuídate mucho, hermano. ¡Pum! El teléfono golpea el escritorio al colgarse. Luego, el hombre se marcha, cerrando la puerta tras de sí. Permanezco agazapada, con calambres en las piernas y un terror paralizante recorriéndome el cuerpo. Esa voz. ¡Ay! Reconozco esa voz. Era el maestro Koa. ¿Qué significa todo esto? ¿A qué se refería? ¿Qué documentos? ¿Qué clase de vida merecen? Salgo de la habitación trastornada, con más preguntas que respuestas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué karma estoy pagando? Me doy golpecitos en la frente, tratando de ahuyentar esas ideas. Hey. Mira por dónde caminas, boba. Espeto, irritada, a una mujer que choca su hombro con el mío mientras pasa con una bandeja. ¿Y tú, acaso estás ciega? ¿Qué les pasa a todos ustedes? Grito, girando la cabeza hacia todos lados, abrumada. Varios sirvientes cruzan a toda velocidad junto a mí, empujándome sin querer hacia el gran salón del Palacio Bua, donde todos parecen estar reuniéndose. Al llegar, el bullicio cesa de inmediato.
Una mujer esbelta y elegante camina hacia el centro. Su voz, firme y cortante, impone silencio absoluto. Esta noche es la gran noche. Nada, absolutamente nada, puede salir mal. Si siguen mis instrucciones al pie de la letra, todo será perfecto. Algunas de las personalidades más relevantes del país estarán presentes. No olviden el protocolo. Cada uno debe hacer su trabajo de forma impecable. No deseo sorpresas. ¿Entendido? Sí, señora. Responden todos al unísono. La princesa Patamika se retira con autoridad, y en segundos, todos se dispersan a sus respectivos puestos. Yo quedo en medio del salón, sola, confundida, y sin idea de qué hacer, hasta que unas manos firmes me agarran de los hombros, arrastrándome fuera de allí. ¿Dónde rayos estabas, Prick? Susurra Pia, con voz urgente. No podías esperarme donde te dejé. Sus frías manos me sacuden. Parpadeo, dejando que su rostro se aclare poco a poco ante mis ojos. ¿Te comieron la lengua los ratones? Insiste, preocupada, sin soltarme. Ven, vamos. Te llevaré a donde te dije. Frente a una habitación apartada, Pia me entrega un bolso negro con ropa y zapatos limpios. Luego se queda del lado de afuera, vigilando la puerta mientras me ducho. Cada gota de agua que resbala por mi cuerpo parece arrastrar consigo la locura del día. Pero aun con la cabeza empapada, no logro ordenar mis pensamientos ni respirar con normalidad. Anil, Pin, Quea. Todo se enreda en mi mente como un torbellino. Me aferro a la idea de que, de alguna forma, todo va a mejorar pronto. Toc, toc. El ruido de la puerta me saca de mis profundos dilemas. Oye, Prick. Apúrate, la fiesta está a punto de empezar. Advierte Pia desde el otro lado de la puerta. Abro lentamente, ya vestida, pero con una extraña presión en el pecho. Algo no está bien. Ese presentimiento me cala hondo, como una sombra que no se despega. ¿Qué te pasa, Prick? Me estás preocupando. Me dice Pia, notando mi rostro sombrío. No me preguntes más, respondo, presionando mis labios, luchando por no decir lo que no debo. Te juro que no puedo hablar ahora. Está bien. Resopla, aunque me lanza una mirada cargada de sospecha. Caminamos deprisa hacia la zona de la fiesta. El trayecto es un torbellino. Autos de lujo, invitados glamorosos, sirvientes corriendo de un lado a otro. Todo brilla, pero algo se siente extraño, como si el gran espectáculo estuviera a punto de volverse una pesadilla. Prick. ¿Dónde has estado? Me pregunta con enojo la princesa Pat, en cuanto cruzo la puerta de la cocina. Me paralizo ante ella, temiendo lo peor. No importa. Resopla, soltando una bocanada de aire que parece contener todo su estrés. Necesito que te encargues, junto a Pia, de las bebidas de la fiesta. Es un tema muy delicado y no quiero que se salga de control. ¿Entendido? Las dos asentimos, y Pat, siempre elegante, se acomoda el vestido con un gesto seco y se marcha con paso firme hacia el salón. Nos colocamos los delantales a toda prisa y salimos con las bandejas cargadas de copas relucientes. Los invitados empiezan a ocupar sus lugares, pero yo solo busco una mirada entre la multitud. Por fin. Dice una voz familiar a mis espaldas. La princesa Anil se me acerca y toma 2 copas de vino de mi bandeja. No tiene intención de disimular. Las voy a necesitar, Prick. Añade al notar mi expresión de sorpresa. Se lleva la primera copa a los labios y la vacía de un solo trago, haciendo ese característico sonido al final que tanto me molesta. Princesa, es muy temprano para esto. Digo, mientras dejo la bandeja sobre una mesa y trato de arrebatarle la otra copa. Pero ella la aleja de inmediato. Deberías compensarme por lo de hoy. Me lanza una mirada filosa, y sin más, vacía también la segunda copa. Me meterás en problemas con la tía Pat. Susurro, inquieta, mirando de un lado a otro. Anil se inclina hacia mí, muy cerca, fingiendo normalidad. Ya que no me ayudaste a salir de aquí, te encargarás exclusivamente de llevarme más de ese líquido espumante a mi mesa.
¿Está claro? Me entrega las copas vacías sin mirarme y se retira. La cara de Anil en la fiesta es la misma de esos días en los que se encierra en su habitación, sin salir ni comer. Días en los que ni el maquillaje logra ocultar su amargura. Pensarlo hace que el peso en mi pecho se haga más grande. Prick, ven conmigo a la cocina. Pia me toma del brazo, sacándome de mis pensamientos. Pat acaba de decirme que te necesita allí de nuevo. Lo sabía. Sabía que Pat se daría cuenta de que Anil aprovecharía la oportunidad de tenerme a cargo de las bebidas para emborracharse. Ahora tendré que estar encerrada en la cocina, perdiéndome toda la acción. Pasa el tiempo, y todo aquí dentro se vuelve aburrido y pesado. Las bandejas con comida ya están listas, colmadas de los más finos alimentos con los que solo se puede soñar. Mi barriga gruñe por el delicioso olor. Pero Anil no está para darme su acostumbrado bocadito a escondidas. Uno a uno, los meseros se llevan los manjares, y cuando el último plato sale, entiendo que mi encierro ha terminado. Me quito el delantal, aflojo la camisa, y justo cuando voy a salir. Ni se te ocurra. Grita Pia, entrando como un rayo, y tirando de mí hacia atrás. ¿Qué sucede allá afuera? Pregunto sorprendida. Nuestra adorada princesa está armando otra de las suyas. Pat está sacando a todo el personal de la fiesta hasta que se calme. Responde, tocándose el labio inferior, buscando una escapatoria. Vamos afuera a cenar con los demás. En cada fiesta o conmemoración, los sirvientes tenemos un momento para comer o beber, turnándonos con otros grupos. Nos reunimos en el rincón más apartado del palacio, donde nadie nos ve. Allí comemos lo que nos toca, casi siempre sobras o platos más sencillos. Aún así, es lo mejor del día. Miren quiénes llegaron, suena una voz afilada en cuanto aparecemos. La chica traviesa y su adorada cómplice. Malee nos intercepta, hablando en voz alta con una sonrisita maliciosa. Apuesto a que la princesa Pat las echó a patadas. Ríe con su típica sonrisa cínica. Varias se suman a su coro. Es igualita a su princesa favorita, desastrosa y revoltosa. Agrega Ansa. Me planto frente a ella, sin perder el porte. No te conviene hablar así de tus amos, Hansa. A menos que quieras acabar como los criados de otros palacios. Le espeto, con la voz firme. Ella retrocede, tropezando hasta quedar sentada en el suelo. ¿O acaso se te olvida cómo son tratados? Peor que perros callejeros. Jamás nos quejaríamos de nuestros amos, Prick. Responde Malee, ayudando a su amiga a levantarse. Somos privilegiadas de servir a la familia Sabetaguarit. Todas asienten con solemnidad, continuando el asado de mariscos en sus platos. La única queja que podríamos tener es la gente insoportable que trajo el nuevo miembro de la familia. Comenta Apinya, la más joven del grupo. Apinya nació en el palacio Sabetaguarit. Su madre dedicó toda su vida a la labor de la familia real, dado que se crió en este lugar, le corresponde seguir su camino. ¿Qué esperabas, Apinya? Lady Pin no quiere ni cocinarle al marido. Suelta Haidee, conocida por su humor agrio y grandes pestañas. Malee le da un codazo para callarla, y me dedica una sonrisa venenosa. No todos son tan insoportables, mi futuro esposo es un caballero. Uy. Canturrean las demás. Bufo, haciendo muecas a sus espaldas, provocando que la burlona sirviente vuelva a abrir su bocota afilada otra vez. Prick actúa como si le gustara Artit, pero todas sabemos que la que te gusta es Anil. Insiste Malee, paseándose como una actriz. ¿Qué estás diciendo? No tienes idea de lo que hablas. Le contesto, sonrojada. ¿Crees que no vemos el trato especial que Anil tiene con las mujeres? Si Pin no se hubiera casado con Lord Quea, juraríamos que eran algo más que amigas. Los murmullos alrededor no se hacen esperar, y Malee continúa sonriendo como si hubiese ganado algún premio. Cállense todas. Ruge Pia, empujándola al suelo. Y tú, Malee, controla tu lengua si quieres conservarla. Prick y Pia, lo que están es furiosas porque se les acabó el reinado. Proclama Hansa, ayudando a Malee a ponerse de pie. Mi cara se pone roja,
y mi cuerpo se deja llevar por la avalancha de emociones que, como bola de nieve, iba creciendo. Me subo a un peñasco, enfrente y alzo con todas mis fuerzas la voz. La única realidad es que a ellos pronto se les acabará el reinado. Nunca debieron poner un pie en este palacio. Especialmente esa vieja bruja. Mujer arrugada, malvada y ácida, con un aliento tan fétido que podría matar una flor. Dirijo mi mirada a cada una, sorprendiéndome del asombro en sus rostros. ¿Actúan como si no lo supieran? Por favor. Todas lo saben. Las piernas flacas de la bruja parecen palillos, y su cabello enredado revuelve el estómago. Todas se quedan heladas. Sigo. No hay competencia para mí, porque yo, Prick, soy inigualable. Termino con una sonrisa triunfal, justo antes de notar que todas están mirando detrás de mí. Pia, pálida, señala con el dedo tembloroso. Me doy la vuelta, curiosa, y choco mi nariz con la mujer despreciable de la cual me refería. Ella me mira, con los ojos ardiendo, y alza la voz. Por fin te encuentro, Prick. Y juro por Dios que no te volverás a escapar de mi ira. Curiosidades de TLP parte 5. Un personaje clave. Prick significa chile picante en tailandés. En el libro, es unos 3 años menor que Anil, y probablemente se crió en el palacio. Anil, con su corazón generoso, la adoptó como su mejor amiga, volviendo sus días de princesa menos solitarios. El giro que se le dio al personaje en la serie fue brillante. Desde su perspectiva, todos podemos identificarnos. Podemos vernos en ella. Podemos ser ella. Prick es quien aligera el peso del drama, pero en el mejor de los sentidos. Nos hace sentir cómodos, nos arranca carcajadas, pero sobre todo, nos da contexto. Gracias a ella entendemos mejor el mundo de la historia, por ejemplo, cómo se vive siendo sirviente en un palacio real. Muchos hemos oído, leído o visto historias sobre las criadas en distintas épocas y monarquías. Y lamentablemente, el trato hacia ellas no varía demasiado entre culturas. Aquí se aplica el dicho, piensa mal y acertarás. Todo lo peor que puedas imaginar, en términos de violación de derechos humanos, probablemente ocurrió. Por eso es tan poderosa la lealtad de Prick hacia sus amos. En una sociedad y época, donde la homosexualidad era prácticamente criminalizada, su fidelidad a Anil y a la familia Sabetawarit estaba por encima de cualquier moral impuesta. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Anil no tenía que tratarla con respeto, pero lo hace. No tenía que verla como igual, pero la valora. Y Pin también. Porque, en el fondo, ambas entienden lo que es servir. En otras palabras, son colegas, aunque sus rangos sean diferentes. Prick es un personaje clave porque, a través de sus ojos, conocemos el significado de la lealtad, de la verdadera amistad y del amor sin condiciones. Nos enseña lo que es ser esclava no por imposición, sino por afecto. Ella agradece haber caído en la familia correcta. Con ella reímos a carcajadas, nos divertimos, y mantenemos la esperanza de que lo mejor está por venir. Prick es lealtad. Es amistad real. Es amor sin condiciones. Y por eso, Prick ama a Anil Pin. Y siendo honestos, Prick somos nosotros. Cuéntame, ¿cuál fue tu escena favorita de Prick? A mí particularmente, me encantó esta de la primera noche de Anil y Pin. No podía parar de reír. Si Prick también fue uno de tus personajes favoritos, compártenos por qué en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final, dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo capítulo. Love Song Jiao, donde la ficción se vuelve verdad.